nuevo a esta nueva entrega del estudio sobre el libro del Apocalipsis. Estamos en el capítulo 6, vamos a ver la segunda parte. La primera parte la vimos la vez anterior, esta vez vamos a ver la segunda parte. Y dentro de lo que son las cosas que han de suceder después de estas. Es decir, ya todo lo que estamos viendo en el capítulo 6 tiene que ver ya directamente con lo que pasará una vez la Iglesia ya no esté aquí. Este es el contexto. Una vez ya la Iglesia no está aquí. Vamos a ver dentro de los que son los primeros 6 sellos, y vimos el primero, el resto de los sellos del Corderito. Son los 6 sellos, 7 sellos en realidad, que el Señor abre para que pueda ser hecha la voluntad de Dios y todo lo que son los juicios de Dios en la tribulación, especialmente en la gran tribulación, puedan acaecer, ¿no? Así que sin más, seguimos. Versículos 3 y 4, el segundo sello, el jinete del caballo rojo, violencia generalizada. Leemos: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Bueno, no suena esto como muy buena noticia, ¿verdad? No parece como que las cosas van a ir a mejor en lo natural, como algunos enseñan por ahí. No parece como que las cosas van a cambiar y el ser humano va a tomar posesión de este mundo en el sentido de que las cosas van bien y la economía va a ir perfecta. No, sino todo lo contrario, ¿no? Es violencia generalizada. Vamos a ver sobre esto. El segundo ser viviente que le habla a Juan es semejante a un becerro. Bueno, un becerro, es interesante, es un toro, ¿vale? Entonces, nadie mejor que un toro para anunciar lo que está por venir, violencia generalizada. Bueno, estamos acostumbrados nosotros a ver las corridas de toros aquí en España, ¿no? O ver cómo los encierros, ¿no? Y cómo los toros avanzan como apisonadoras, es decir, no se paran y la gente va detrás corriendo. Yo no entiendo eso, pero bueno, es lo que ocurre. Y cuando pillan a una persona, pues la pisan, la cornean y lo que haga falta. O sea, los toros, como tales, son símbolo de violencia, son animales violentos, ¿no? Bueno, pues ese ser viviente que tiene forma o cabeza de toro o cara de toro, becerro toro, le dice, y veremos por qué le dice esto que hemos leído, ¿no? Violencia generalizada. Transmite a Juan el anuncio de la apertura del segundo sello. El corderito abre el segundo sello y sale un caballo rojo. Pirros es la palabra en griego y significa rojo encendido, color rojo, y cuando es el rojo encendido implica violencia, implica agresividad, implica muerte por violencia, ¿no? Esto es lo que significa, eso es lo que sale a escena. Al jinete que lo monta se le da permiso y orden de quitar la paz sobre la tierra y de que se maten unos a otros. Para ello se le da una espada. La espada en cuestión es una majaira, una espada corta, el mismo vocablo de Efesios 6:17 y Hebreos 4:12. A pesar de ser una espada corta, tipo puñal es grande, porque grande será la masacre que realice. ¿Por qué digo eso? Pues por lo que hemos leído. Y se le dio una gran espada. No es una gran espada como una ronfalla, que es la espada grande, sino una majaira, que es espada corta. Pero va a ser tan usada, va a haber tanta muerte, tanta violencia a través de ese apuñalamiento, por eso le llama la palabra una gran espada, más que nada por lo que va a producir. Es terrible. Y vemos atisbos de esto ya, ¿no? Apuñalamientos por aquí y por allá, y dices, pero estos son comienzos de lo que realmente va a pasar una vez la Iglesia ya no esté aquí en esta tierra. Seguimos. Esto parece entender que se trata más que de guerra, de ejército contra ejército o de nación contra nación, de violencia generalizada entre las gentes. Eso es interesante. O sea, no está hablando aquí, porque si utilizara la palabra ronfalla, que es espada larga, así podríamos entender que se trata de violencia que puede venir de ejércitos, ¿verdad? De un ejército contra otro, una nación contra otra, pero no, al ser espada corta, está hablando de una violencia doméstica, ¿no? De ir por casa o de ir por la calle, por decirlo así. O sea, algo mucho más de calle, digamos, ¿no? De corriente. Y eso es lo que parece, es lo que da a entender. Dice Herr van der Lucht, cito: la palabra griega que se usa aquí se refiere a una espada romana corta y ancha,
o puñal que no denota guerra internacional, sino una revolución y persecución en la cual la gente se vuelve una contra otra. La palabra griega fazo, en la frase se matasen unos a otros denota asesinato con violencia. Ya que se matan los unos a los otros, que es lo que hemos leído antes, esto descarta el concepto de persecución hacia los cristianos, como algunos comentaristas bíblicos han querido entender. Los cristianos se dejarían matar, nunca devolverían mal por mal. Claro, es que aquí estamos hablando de violencia generalizada unos contra otros, unos contra otros. Eso es algo que quizás no se está viendo, porque la violencia que estamos viendo ahora mismo a causa del terrorismo es una violencia de unos pocos contra todos, ¿no? Pero en el tiempo de la tribulación va a ser como hemos leído, se van a matar la gente se va a matar unos contra otros, se van a matar. O sea, eso es lo que de eso está hablando, ¿no? Eso está por venir, eso está en la palabra de Dios. Eso no es algo ni que nos guste, ni que tengamos, digamos, un gusto en decirlo. Estamos explicando lo que la palabra de Dios proféticamente nos está diciendo que va a ocurrir. Bien. Hay muchos enseñantes de la Biblia que obvian estas partes de la Biblia, ¿no? Aunque no son agradables, no las enseñan, es un error. Porque la Biblia hay que enseñarla toda entera, es todo el consejo de Dios. Amén. Aunque sea desagradable, aunque no nos guste, aunque lo veamos como algo cruel, ¿no? Pero es que está ahí. Y es algo que va a ocurrir, porque es profético. Va a ocurrir. Hoy en día la violencia interpersonal, como la de género, el terrorismo a pequeña, media y gran escala, masacres y demás atrocidades son anunciadas constantemente y día a día en los noticieros de todas las naciones. Todo ello es preludio o anticipo de la aparición del caballo bermejo y su jinete, del caballo pirros, de color pirros, en griego, que significa rojo encendido. Lógicamente el jinete ese es un demonio, ¿eh? El jinete que monta ese caballo es un demonio fuerte. El diablo es el ladrón, ¿no? Que viene a matar, robar y destruir, ¿verdad? Así que, ¿por qué va a ocurrir todas estas cosas? ¿Por qué van a ocurrir? Sencillamente porque las gentes han desechado a Dios. Claro, cuando tú desechas la fuente de la vida, cuando tú desechas al autor de la vida, ¿qué tienes? Muerte. Claro, lógico. Es tan sencillo como si tú entras en una habitación que está encendida, la luz encendida, y apagas la luz, que vas a tener oscuridad. Eso es lo que la gente hace. Esas son consecuencias normales y naturales, lógicas, de apartarse de Dios. Pero Dios ya sabe que eso iba a ser así. Dios lo tiene todo previsto desde antes de la fundación del mundo. Y Dios va a juzgar este mundo porque Dios es justo. Claro, es que no es de otra manera el asunto, ¿eh? La promesa de paz mundial que traerá la bestia anticristo será echada por tierra y pisoteada. Eso es interesante porque al principio de su reinado o de su puesta en escena, el anticristo, la bestia anticristo, en un principio, pues va a traer unas promesas muy, muy interesantes de paz, de seguridad y cosas por el estilo, ¿no? Que es lo que dice la palabra. Cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina, ¿verdad que lo dice? Pero al principio la gente se lo va a creer y va a parecer que va a funcionar, como que, oye, pues sí, desde que este hombre está tomando las riendas, parece como que las cosas están yendo a mejor. Eso va a pasar así hasta que llegue un momento en la historia futura, vaya contrasentido, que todo va a cambiar y va a ser radical el cambio, ¿eh? Y eso es lo que va a ocurrir, ni más ni menos. Y aquí leemos también el comentario de Tim LaHaye, que me parece interesante. De igual manera que fracasan todas las falsas promesas de paz hechas por el hombre, así falla la paz prometida por el anticristo. En el mundo estalla la guerra y una gran espada termina con la paz. Esto es lo que dice. Pretender la paz en el mundo sin Cristo no es más que un acto blasfemo y ofensivo ante Dios. Claro, es que el hombre puede de alguna manera buscar, facilitar que haya cierta paz, ¿no? Que haya cierto sosiego, tal. Pero cuando eso se busca fuera de Dios, Dios no lo permite. Y llega un momento en que Dios interviene. Porque fuera de Dios no hay paz. Y está escrito, no hay paz para los impíos. ¿Verdad que lo dice? El profeta lo dice, no hay paz para los impíos. Claro, eso tiene que materializarse en algo real, en algo práctico, no solamente en algo escrito. Nosotros lo que pasa es que estamos demasiado acostumbrados a que las cosas sean teóricas,
a que se nos diga, pues oye, cuidado que esto va a pasar, siempre con el cuidado, ¿no? Y como que nunca pasa nada, ¿sabes? Y nos quedamos ahí. Pero con Dios no es así. O sea, Dios lo que dice lo cumple. Esta sociedad occidental está inmersa en un buenismo impresionante, ¿no? En una ingenuidad generalizada que es irreal. Pero la gente se lo cree. La gente llega a creer que no hay consecuencias en las cosas. Como que no va a pasar nada, como que es igual. Al final todo va a ir bien y al final todo va a ser como Hollywood, ¿no? El final feliz de las películas. No es así. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Está escrito, ¿verdad? Entonces, es verdad que estamos aún en la paciencia de Dios, ¿no? Dios tiene su paciencia, pero llega un momento que la paciencia se agota, porque claro, se tiene que acabar, porque si no sería injusto. Si la paciencia fuera eterna, nunca habría justicia. Entonces tiene que haber un momento en que la paciencia tiene que terminar, para que realmente la justicia pueda tomar el lugar que le corresponde. Seguimos. El jinete sobre el caballo rojo, pirros en griego, trae violencia a la tierra. Violencia. Ahora vamos a pasar de caballo y de jinete. Pero quiero detenerme aquí un momentito más. Violencia, eso es lo más generalizado, ¿te das cuenta? Constantemente los telediarios, los noticieros, estamos viendo noticias que tienen que ver con violencia de género, violencia terrorista, violencia yihadista, violencia no sé qué, violencia no sé cuánto. Constantemente, y parece que incluso, ¿qué diré? Hay cierto sector del periodismo, que es muy amplio, ese sector, que le gusta mucho lanzar estas noticias. ¿Por qué? Porque llaman la atención y porque a la gente le gusta ver estas cosas. Por lo tanto, es un negocio lo que hay detrás, ¿no? Y constantemente están bombardeando con todas esas noticias, ¿no? Ahí están, y a veces hay noticias que dices, bueno, es que es innecesario que se salga en un telediario. Pero ahí te lo ponen. ¿Por qué? Porque saben que eso vende. Eso es algo innato en la naturaleza caída del hombre. Parece que al hombre le gusta la violencia, le gusta todo eso, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es terrible. Claro, si eso está en el corazón del hombre, que sí lo está, porque hay diferentes tipos de violencia más agresiva, menos agresiva, pero hay cierta violencia. Los romanos adoraban la violencia, en los gladiadores, en la arena, cuando combatían. Lo que se vendía era el concepto de violencia. Y eso era así porque sabían que tenía éxito, ¿no? Entonces, al final, si esto es lo que la gente quiere, pues es lo que la gente va a tener. Claro, es que la gente habla de paz, pero en realidad no es verdad, porque la inmensa mayoría de la gente lo que buscan es adelantarse a los demás, conseguir lo que el otro tiene. Eso es violencia también. Yo quiero esto y tengo que pisar la cabeza a este, si la piso, me da igual. Eso pasa en los trabajos, eso pasa en las oficinas, pasa en los estudios incluso, ¿no? De pisar al otro, si yo puedo conseguir y tengo que pisarlo, pues lo piso, para yo conseguir lo que me propongo, ¿no? Eso es violencia. O sea, violencia no solamente es clavar un puñal a alguien, entonces, al final, todo eso es fruto de ese egoísmo y del orgullo y de la maldad humana, ¿no? Y al final, pues bueno, pues si eso es lo que el ser humano quiere, eso es lo que el ser humano va a tener. Y eso al final se va a ver de una manera denostada, de una manera ampliada al final de los días, como estamos viendo. No es nada nuevo. Porque la verdadera paz solo la trae el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y el mundo no conoce esa paz porque no conoce a Cristo. Lógico. Seguimos, versículos 5 y 6, el tercer sello, el jinete sobre el caballo negro, hambre. Qué curioso, ¿no? Primero violencia. ¿Y qué trae? ¿Cuál es la consecuencia de la violencia? Como estoy explicando brevemente. Pues hay consecuencias. La economía cae. Y eso trae hambre. Claro. Claro, si la gente se pelea, ¿cuáles son las consecuencias aparte del mal que se hacen entre ellos? Pues que lo que es la economía caiga. ¿Por qué? Porque la economía, ¿en qué se sustenta? En la mutua confianza. Es así, todos tenemos que saber eso. La economía se sustenta en la confianza. El dinero, que es la economía, ¿verdad?, se sustenta en la confianza. ¿Qué vale
Un billete de 50 euros. Pues lo que vale el papel. ¿Y por qué le damos un valor de 50 euros a ese trozo de papel? Pues una cuestión de confianza. Yo confío en que si voy con este papelito, podré comprar el equivalente a esos 50 euros, ¿no? ¿Pero qué estoy entregando? Un papel. Así que te das cuenta que todo funciona en base a la confianza, ¿o no? ¿Amén? Claro, es que es así. Entonces, la economía está basada en la confianza. Es así. Cuando uno compra una cosa por internet y la paga, espera recibirla, ¿no? ¿Eso no es confianza? Claro que es confianza. Porque tú ya has pagado, ya te lo han cobrado. Y tú esperas recibirlo. Es confianza. Ahora, en una sociedad cuando la violencia es generalizada, cuando los ataques son entre unos y otros, como hemos visto, violencia entre unos y otros, espada corta, ¿eso qué nos está hablando? De que va a ser terrible. Si ahora es malo, va a ser terrible en esos momentos. ¿Ahí hay confianza? No, no hay confianza y por lo tanto la economía se va a caer. Va a haber otros motivos. Pero ese motivo es suficiente para entender que las cosas no van a ir mejor en este mundo, porque ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando la Iglesia se va, el poder del Espíritu Santo también se aleja igual que la Iglesia, y Dios está en la tierra como Dios está en todas partes, pero esa manifestación poderosa del Espíritu Santo que vino con la Iglesia y que formó la Iglesia, Hechos 2, al desaparecer, porque la Iglesia se va, el Señor se la lleva, ese poder también se va. ¿Y qué es lo que se va a manifestar? La maldad del ser humano, la maldad intrínseca del corazón humano. Eso es lo que se va a ir manifestando. Y de ahí la violencia, de ahí la agresividad, de ahí el orgullo, de ahí el egoísmo a tope, ahí la ley de la jungla. ¿Qué economía puede haber en la ley de la jungla? Cuando el más grande pisa al más pequeño. No puede haber ninguna economía sencillamente porque no hay confianza. ¿Amén? Eso es lo que va a pasar en este mundo. Cuando digo la ley de la selva, me entendéis lo que quiero decir, la ley más fuerte. Eso es lo que quiero decir. Y como consecuencia, cae la economía, hambre. Hambre. Miren ciertas naciones. Miren Somalia. ¿Qué está pasando en Somalia? Pues justamente lo que estamos diciendo, o en Sudán del Sur sobre todo. Vamos a hablar de Somalia. Violencia, en el nombre de esa religión que ellos tienen. No, yo no voy a mencionarla, pero ya se sabe cuál es. Muertes, asesinatos, confianza se cae, la economía se cae, todo se cae. Consecuencia inmediata, hambre. Los somalíes pasan hambre. Es terrible. Ahora, esto es un ejemplo de lo que va a ocurrir en el mundo. Así que hay una lección para los cristianos también. Pongamos más nuestra confianza en el Señor y en su voluntad, más que en nuestros propios deseos y en nuestros propios, ¿qué diré? Nuestras propias ideas de cómo tienen que ser las cosas y de nuestro futuro, de nuestro destino, cómo nosotros lo vamos marcando. Está bien tener planes, está bien hacer cosas, pero que tengamos que en claro una cosa, que lo que importa es lo que Dios dice, no es lo que nosotros podamos llegar a organizar. Eso es muy importante también. Hambre, jinete sobre el caballo negro, y cuando abrió el tercer sello oí al tercer ser viviente que decía, ven y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. En la versión King James inglesa dice 2 balanzas. Es interesante. Una balanza en la mano. Esta vez es el tercer ser viviente el que se dirige a Juan, el que tiene aspecto como de hombre. Le anuncia que del tercer sello roto, el tercer ser viviente es el que tiene aspecto de hombre, cara de hombre. Lo leéis en el capítulo 5, ahí está. Le anuncia que del tercer sello roto por el corderito sale un caballo negro. El negro es símbolo de hambre. Que lo sepáis, el negro
El símbolo de hambre. Así que todos aquellos que se visten todo de negro y van de negro y todo negro y siempre negro, pasan mucha hambre. Bueno, no sé si pasa mucha hambre, pero sí puedo decir que el símbolo del negro absoluto es hambre, bíblicamente. El hambre prolongada produce la muerte. El jinete que cabalga el caballo del hambre lleva en su mano una balanza. Aquí la balanza es designada como instrumento para ajustar al máximo el alimento. En otras palabras, no hay abundancia, todo se ha de pesar ajustándose al máximo porque la escasez de alimentos es notabilísima. Siempre ha habido hambre sobre la tierra, eso todo el mundo lo sabe. Pero en ese periodo que viene el hambre será de lo más anunciado en los medios de comunicación. Es obvio que va a venir una crisis económica sin precedentes que hará que las anteriores sean como cuentos infantiles. ¿Vale? Claro, nosotros ahora mismo estamos acostumbrados por las noticias a ver el tema del hambre, de las hambrunas, sobre todo en ciertos sectores geográficos, en ciertos países o en ciertos sectores de la sociedad. Y decimos, bueno, esto es marginal. Para nosotros, en el primer mundo, que sí que se llama el primer mundo, no sé por qué, pero primer mundo, llaman así, para nosotros es marginal, ¿no? Porque eso pasa en Bangladesh o en la India o vaya usted a saber dónde, ¿no? Es como que queda muy lejos. En esa época que estamos viendo, que no creo que falte mucho para que llegue, eso va a ser generalizado por todas partes. Hablamos de Estados Unidos como una nación rica. Llegará un momento en que ya no lo va a ser. Porque eso va a ser general por todas partes. Porque la Biblia habla de la tierra, y cuando aquí está hablando de la tierra, está hablando de la tierra habitada. El jinete sobre el caballo negro trae hambre a la tierra. Versículo 6, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras, que corresponde con 1 kilo, de trigo por 1 denario. Luego veremos eso. Y 6 libras, 3 kilos de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Claro, eso es algo que ahora mismo, ya por anticipo digo, no lo puedo entender, no comprendo qué es lo que está diciendo exactamente. ¿Es algo simbólico? ¿O es algo real, literal? ¿O es una mezcla? Ahora mismo no sabemos, pero cuando esto ocurra, la gente que lo viva lo sabrá, lo va a entender perfectamente. Acordémonos que el libro de Apocalipsis es básicamente un libro profético, ¿vale? Entonces hay muchas cosas, sobre todo a partir del momento en que las cosas que han de suceder después de estas, que es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Que ahora mismo, con que no es el tiempo, a pesar de que tenemos atisbos, pero no sabemos a cabalidad cómo va a ser. Pero la gente que viva en el tiempo correspondiente sí va a entender perfectamente el libro de Apocalipsis. Perfectamente. Bien, se da una orden de último momento al que monta el caballo negro. La orden viene de Dios y le da a alguien entre los 4 seres vivientes, quizás uno de ellos o alguien que está con ellos, no obstante la orden es de Dios, tal y como hemos leído. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes. No sabemos exactamente quién era, pero si no lo dices que no importa, no tiene importancia. Pero lo que es importante es el mensaje que da quien sea que lo da, porque eso es de parte de Dios. Bien, la Reina Valera, escucha bien, dobla las cantidades para ajustarlo a su traducción. Cuando dice 2 libras, en realidad en el original dice un koenix, pero un koenix son 2 libras, entonces por eso dice 2 libras. Ahora lo vais a ver mejor. La traducción real es la de un kénice o konix, es lo mismo de trigo por 1 denario, y 3 kénices o 3 konix de cebada por 1 denario. Un kénice, que es la palabra en español de koinix, que es en griego, o hoinix, depende de cómo se va a pronunciar, era una medida para áridos equivalente más o menos a 1 litro, en concreto a 1094 mililitros, ¿vale? 1 litro equivale a 1 kilogramo, más o menos. También era una vasija para el trigo, la cebada. Entonces, 1 kilo por 1 denario. ¿1 kilo de qué? De trigo por 1 denario. El denario era lo que cobraba un obrero al día, ¿vale? Entonces, será lo equivalente a lo que cobre un obrero en el tiempo que estamos estudiando. Y será el equivalente a lo que estamos viendo, o de hecho lo que estamos viendo, porque nos lo está diciendo. 1 kilo de trigo, eso es todo. Y con eso se va a tener que abastecer a él y a su familia en ese día. 1 kilo de trigo. Es lo que dice la palabra. ¿Vale?
El denario era el jornal diario de un obrero, como he dicho, por tanto, la deducción es simple. El jornal de un trabajador, un denario, solo podrá adquirir 1 kilo de trigo, el sustento básico humano, persona a día. Con otro denario, por otra parte, que es lo que hemos leído, por otro denario, solo se podrán adquirir 3 kilogramos de cebada. La cebada era el alimento mayormente para las bestias, para el ganado. No sé cómo eso se va a poder aplicar a una sociedad como la actual en el tiempo de la tribulación. No lo sabemos. Pero aquí te está dando, yo entiendo que la palabra nos da un planteamiento de lo que va a ser. O sea, en definitiva, ¿qué nos está diciendo la palabra? Escasez. Una escasez terrible. Hambre. Hambre. La carestía de productos alimenticios básicos va a ser tremenda. ¿De qué manera se producirá esta carestía? Pues vamos a ver varias posibilidades, algunas ya hemos visto, ¿no? Pero vamos a ver con más detalle. Violencia, por razón de la desaparición de la Iglesia, el mal moral se extenderá como una plaga, por esa razón la violencia será un asunto generalizado. Si ya la violencia es noticia diaria, imaginemos cuando no haya nada sobre la tierra que frene al diablo, ¿no? En ese sentido. Justamente una de las claves que el Señor enseñó acerca del tiempo justo antes de su venida fue la comparación que hizo con los días de Noé. En Lucas 17, 26, Noé vivió en días muy peligrosos cuando la violencia era generalizada. ¿Verdad que el Señor dijo que los días de su venida serían como los días de Noé? ¿Amén? Ahora vamos a ver al respecto. Génesis 6, 9, 12. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena ¿de qué? De violencia. O sea, hay un paralelismo clarísimo entre lo que fue y lo que va a ser. Lo que ya está empezando a ser, de una manera generalizada, y va a seguir siendo. Soy de la opinión de que no va a ser la razón absoluta, pero parte del incremento de la violencia va a ser justamente las leyes tan permisivas que hay hoy en día y la aplicación del buenismo en las leyes. Los jueces no están castigando, las leyes, vamos a decir así, no castigan con la severidad necesaria según los crímenes que se cometen. O sea, hay una descompensación terrible entre lo que es el crimen generalizado, ¿no? El crimen y la aplicación de la justicia hacia ese crimen. Eso tiene sus consecuencias. Eso tiene sus consecuencias inmediatas y va a tener sus consecuencias en el futuro, sin lugar a dudas. La humanidad es así. O bien ha habido épocas en las que se ha ido al otro extremo y ha castigado de una manera terrible cosas que no tenían tanto por qué ser castigadas, pero ahora vivimos en una sociedad que es todo lo contrario, que es buenista, es ingenua, y lo políticamente correcto es lo que importa. Este es el planteamiento. Por lo tanto, la aplicación de la justicia es la mínima y eso hace, ¿qué es lo que hace? Pues que los malos sean más malos y que todo avance hacia esa violencia generalizada y cada vez. Ya digo que no es la única razón, pero esa es una razón, seguro, es una razón. La razón principal es el apartamiento del Espíritu Santo y la manifestación de la maldad del corazón humano. Esa va a ser la razón principal, pero lo primero que he dicho también es cierto. Y le estaba la tierra llena de violencia. Bueno, pues todos sabemos que en el tiempo de Noé no se aplicaba la justicia. Es evidente que no se aplicaba la justicia. Y la violencia se fue generalizando más y más y más y más y más y más. Y más y más. ¿Verdad? Ahora, interesante. ¿Cuál fue uno de los mandamientos del pacto noético? Es decir, el pacto de Dios con Noé. Quien quite la vida, le tiene que ser quitada la vida. Nosotros nos asusta esto. Pena de muerte, ¿no? Bueno, pues esto es orden de Dios a Noé, porque tenía que ser restablecida la ley y el orden y la justicia. Y de ahí luego vino la ley de pagar ojo por ojo, diente por diente. Lo que está explicando la Biblia es muy sencillo. Es que ese es el sentido de la justicia. ¿Qué es la justicia? Dar conforme se ha hecho. Alguien ha hecho una cosa, se le tiene que dar exactamente
conforme a lo que ha hecho, conforme a la gravedad de lo que ha hecho, se le tiene que ser aplicada esa justicia. Eso es así, Dios es así, Dios es justo. Por eso existe el infierno. Claro, es que la gente que no tiene a Cristo va al infierno porque está condenada y los condenados van al infierno. Claro, nosotros vemos eso y decimos, ay no, Dios es un Dios de amor, es un Dios de amor. ¿Y qué? Pero es que dentro del amor está la justicia, si no, no hay amor. ¿O qué concepto tenemos del amor? Ese es el problema. Tenemos un concepto, yo creo que amilbarado, edulcorado de lo que es el amor, que no se corresponde con la realidad. Dentro del amor de Dios está la santidad de Dios, está la justicia de Dios. Y si eso lo apartamos, lo que tenemos es cualquier cosa menos amor. Claro, es así. Y las cosas hay que entenderlas bien. Y si acabamos de leer eso, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Eso que ocurrió, y como consecuencia de ello vino el diluvio universal, porque el diluvio fue universal, fue un diluvio que acaparó todo el planeta, no solamente una zona, dicho de paso. De la misma manera que fue así, será de nuevo lo mismo, no con agua, pero sí con fuego y con el juicio de Dios y el fuego final. Porque el reino de Dios aquí en la tierra no se establecerá sino con sangre. Suena cruel, suena duro. ¿Un cristiano puede decir eso? Es que es lo que la Biblia dice. Es que la Biblia enseña eso. Que el Señor viene a establecer su reino y va a juzgar a las naciones y a unos los va a dejar, a permitir que entren en el reino y a los otros los va a llevar a las llamas eternas. Esto es establecer el reino con sangre, ¿verdad? Pues claro. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 19? ¿De qué están manchadas las ropas del Cordero, del Verbo de Dios? De sangre. Y no está hablando aquí de su sangre. Ese no es el contexto ya. Porque Él viene como león de Judá, no viene como cordero, ya vino como cordero. La sangre con la cual tiene manchada las ropas es sangre de sus enemigos. Y dice que de su boca sale una espada aguda para herir a las naciones. Es que lo dice. Pero claro, vivimos en una sociedad, otra vez insisto, tan buenista, tan ingenua, tan estúpida en ese sentido. Que nos asusta esto y como que, ay, no puede ser. Pues sí es. Porque si no hay un establecimiento de lo que es lo justo, una justicia declarada y por lo tanto unas sentencias ejecutadas, no puede establecerse el reino de Dios, una verdadera teocracia en este mundo. Es imposible. Ahora, eso no lo hacemos nosotros los cristianos. No. Lo digo porque es muy importante, porque alguien puede malentender esto. Nosotros tenemos que vivir como Jesús vivió. ¿Y cómo vivió Jesús? Como un cordero. Nosotros somos corderos. Nosotros no pagamos mal por mal. Nosotros pagamos bien por mal. ¿Vale? Eso es importante, porque aún es el tiempo así. La Iglesia tiene que vivir como Jesús vivió. Esto es muy importante. Nosotros no nos tomamos la justicia por nuestra mano. Nosotros no tenemos ninguna espada como la que sacó Pedro y le cortó la oreja a Malco, y que el Señor cogió la oreja y se la volvió a poner a Malco. No, nosotros no hacemos esto y no debemos hacer esto y nosotros no predicamos esto. Nosotros no establecemos el reino de Dios con ningún tipo de violencia. De hecho, nosotros no establecemos el reino de Dios. Nosotros predicamos el reino de Dios, que es muy diferente. Y buscamos el vivir en lo posible el reino de Dios. Pero no buscamos el establecerlo porque solo el rey lo puede establecer cuando él vuelva. Dicho de paso, no sea que haya gente por ahí malintencionada que coja mis palabras, las tuerza y luego me acusen de no sé qué. No, es así como estoy diciendo. ¿Bien? Pero volviendo al tema, esto es lo que ocurre, lo que hemos leído en Génesis, es lo que ocurre cuando realmente cuando los hombres, en vez de establecer la justicia, establecen todo lo contrario, la injusticia. La manera más fácil de establecer la injusticia es no juzgando la injusticia. Es la manera más fácil de que la injusticia corra, cuando no se castiga. ¿Y qué dice la palabra?
en Romanos 13, que nos tenemos que someter a las autoridades civiles, ¿verdad? Dice que no en vano llevan espada, ¿verdad? Porque Dios ha establecido un orden natural. Y ese orden natural tiene que llevarse a cabo. Lo tiene que llevar a cabo el ejército cuando es necesario, la policía cuando es necesario, los jueces cuando es necesario. El problema es que muchas veces los jueces no establecen el orden, no establecen la justicia, son demasiado benévolos, no sé, por intereses políticos, por intereses diferentes, no hay justicia. La que tendría que haber y debiera haber en esta tierra, en nuestras naciones, no la hay porque no interesa, hay flojera. Y cuando hay flojera, como estoy diciendo, ¿qué ocurre? Escuchadme, que la injusticia crece, la injusticia avanza, y eso va a llegar un momento en que va a ser tan generalizado que las gentes, y escúchame bien, las gentes van a decir, necesitamos a alguien que nos gobierne y que ponga orden en nuestras ciudades, en nuestros países, en este mundo. Van a clamar por el anticristo. Que claro, no le van a llamar así. Le van a llamar hombre de paz. Y luego pasará lo que ya estamos estudiando, porque es un falso hombre de paz. Avanzamos. La violencia generalizada hace empobrecer a las naciones, como estamos viendo, son las consecuencias de la pobreza. Catástrofes naturales y provocadas. Esta también es verdad. Grandes catástrofes en principio de índole natural, calentamiento del sol. A ver, se está hablando mucho del calentamiento global y que el problema son los coches y las motos y los camiones. Yo no creo eso, personalmente no lo creo. Yo creo que la razón del calentamiento global principalmente es el sol. El sol está cambiando. Eso se sabe, eso se está estudiando. Hay declaraciones de científicos, lo están diciendo, pero no hacen caso, porque claro, ¿quién puede controlar el sol? Nadie. Se puede controlar a la gente diciendo pues las emisiones de gases y tal, y así de esa manera también controlar a la gente, que es lo que se busca, controlar a la gente en definitiva. Pero claro, cuando la culpa la tiene el sol, a ver quién controla el sol. Pero el sol está calentando más, y el sol es el principal artífice de lo que está pasando en esta tierra a nivel de lo que estamos viendo ahora mismo. Ahora, esto no es nuevo y ni me lo estoy inventando yo, es que el Señor lo dijo. ¿Qué dijo? En Lucas 21, señales en el sol. ¿Y qué es lo que está pasando en el sol? Está empezando a pasar ya de una manera tremenda. Erupciones solares, tremendas. Hubo una muy grande en el siglo XIX. Y en el siglo XIX no había ninguna tecnología, como todo el mundo sabe, excepto una incipiente, que era el tema de, ¿cómo se llama esto? Ayudadme, el telégrafo. Bueno, pues el telégrafo, los cables del telégrafo en Estados Unidos se vinieron abajo, se rompieron por una erupción solar terrible que hubo. Y Estados Unidos, o gran parte de Estados Unidos, eso sí, te lo puedo decir porque lo he visto, o sea, lo sé, se quedaron sin telégrafo. Gran calamidad. ¿Qué pasaría si ocurriera hoy en día? Porque todo depende de la tecnología. ¿Qué pasaría si hubiera lo que ocurrió en el siglo XIX? ¿Por qué no ha ocurrido aún? Porque Dios está en control. Pero llegará un día en que algo va a ocurrir. Así que yo descanso en el sentido de que lo que pasa en este mundo, en la creación, que es de Dios, es Dios quien la sustenta. El hombre pretende sustentar esta creación. Es estúpido. El hombre es parte de la creación, no es el dueño de la creación ni es el autor de la creación, ¿vale? Entonces, es Dios. Pero bueno, seguimos. Esto va a ocurrir, lo que vamos a leer ahora va a ocurrir durante la tribulación, catástrofes naturales y provocadas. Grandes catástrofes en principio de índole natural, calentamiento del sol, provocadas por el hombre, son grandes catástrofes y provocadas, perdón, si hay una I, y provocadas por el hombre son noticia común hoy en día. Imaginemos cómo será el asunto cuando el enemigo tenga rienda suelta para hacer y deshacer. No olvidemos que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Claro, cuando se levante el anticristo, ¿quién es el anticristo? ¿O quién va a ser? No me refiero quién es por nombre, me refiero ¿quién va a ser? Hijo del diablo. A ver, Dios tiene su hijo, que es Jesucristo, amén. El diablo imita siempre a Dios.
El diablo va a querer levantar a su hijo. Ese va a ser la bestia anticristo. ¿Bien? ¿Qué va a ocurrir cuando la bestia anticristo esté levantada? Pues que el diablo va a tener mucha libertad, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Está escrito, ¿verdad? Entonces, en esa época, y por concesión de Dios, por concesión, por su voluntad que lo permite, permisiva es la palabra, va a ocurrir que durante 3 años y medio va a ser, aquí en la tierra va a haber un caos terrible. De eso estamos hablando. El diablo va a tener mucha rienda suelta, ¿vale? Hay que entender las cosas en su contexto, es muy importante. Que estas catástrofes vienen es seguro. Qué paradoja cuando vemos el tremendo énfasis, a veces tan exagerado que hoy en día se da al asunto de la protección medioambiental, ¿no? Como dije antes, cuando en realidad poco valor tiene eso. Ni con dinero. La desestabilidad que traerá el reinado del anticristo, sobre todo en el tiempo de la gran tribulación, cuando obligará a todos a ponerse la marca de la bestia para poder comprar o vender, será absoluta. Aún el que tenga dinero no lo podrá usar sin la marca de la bestia. Claro, eso va a ser un acicate añadido, porque el dinero físico va a desaparecer. De hecho, está desapareciendo ya. Hay naciones del norte de Europa que ya no tienen prácticamente dinero, como Suecia, que no tienen prácticamente dinero físico, no se usa. Tú puedes pagar con tarjeta donde vayas, ¿vale? La gente dice, qué bonito, qué bien. No, qué mal, porque mientras tú tienes dinero en tu bolsillo, tú eres dueño, ¿no? de tu dinero y tú vas y tú entras y sales y nadie te controla. En el momento en que tengas que pagar, aunque sea con tarjeta, ahí te van a controlar y van a saber todo. Y en el momento en que te digan, no, mira, es que ya o te pones el nombre de la bestia, el número de la bestia, lo que eso tenga que ver, o si no, no vas a poder usar ni siquiera tu tarjeta. Te has quedado sin nada. ¿De qué vas a vivir? Del trueque nada más. Es como van a vivir la gente que no se ponga la marca de la bestia en la gran tribulación. Van a tener que vivir del trueque, si es que pueden. O sea, es terrible lo que está cayendo sobre este mundo y la gente no se da ni cuenta. Dice, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Verdad que lo leímos? Es interesante este punto. ¿Qué querrá decir esto? Obviamente la producción de aceite y de vino no será menguada, porque Van der Luck dice, el mandato de no dañar el aceite ni el vino puede significar que la sequía no dañará viñas ni árboles que tengan raíces profundas. Bueno, es posible, pero me quedo un poquito corto con eso. El énfasis de este tercer sello es que habrá escasez de productos alimenticios básicos. Por eso dice el trigo, es lo más básico. El vino y el aceite, aunque muy deseables, no se pueden comparar con el trigo y la cebada de los cuales se hace el pan. Y como dice el comentarista de Matthew Henry, si las personas carecen de medios para comprar pan, ¿de dónde podrán comprar vino y aceite? Es como decir, la gente va a tener lo mínimo imprescindible como para poder tener su comida diaria de lo más mínimo. ¿Van a estar pensando en otras cosas? Aunque haya de ellas, si no van a tener dinero, si no van a tener posibilidades. Por eso dice, no dañes esto, porque de todos modos la gente no se va a aprovechar de ello, porque no va a poder. Porque van a tener que estar mirando lo más necesario e imprescindible para el día a día. Eso es lo que entendemos. También hay otra acepción. Cuando hablamos de aceite, se puede referir al petróleo, porque claro, es la misma palabra. Este debería ser necesario como combustible para hacer que las máquinas de guerra funcionen, entre otras cosas, a lo largo de la tribulación. Claro, tú imagínate, si la gente no va a ganar nada, apenas nada, solamente para comer, ¿de qué le va a servir tener su coche? De nada. Si no va a poder sostenerlo, no va a poder pagar la gasolina. ¿Va a ser necesaria la gasolina? Lo más probable, porque tiene que haber un Armagedón, está escrito, que es la manifestación final de la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón. Ahí va a haber máquinas de guerra que consumen, pues ¿qué van a consumir? No van a ir con agua, aunque el motor de agua está inventado, pero no les interesa sacarlo a la explotación económica, o sea, a la explotación normal. Por lo tanto, seguramente va a ser petróleo o derivados del petróleo. Porque es que tiene que haber esa guerra y tiene que haber esa maquinaria y tiene que haber ese combustible para esa maquinaria. Por eso quizás lo que está diciendo no dañes el aceite. Es otra explicación. No lo sabemos porque no estamos ahí. Pero quien esté viviendo ahí en ese tiempo sabrá exactamente de qué se está refiriendo o a qué se está refiriendo. Versículos 7 y 8, el cuarto sello
El jinete que monta el caballo amarillo, muerte, hambre, enfermedades y plagas y fieras. O sea, cada vez peor. Cada vez es peor. Miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. La cuarta parte de la tierra, hermanos. La cuarta parte de la tierra. Cuidadito con eso. Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El corderito abre el cuarto sello. Es Jesucristo abriendo los sellos de juicio de parte de Dios Padre contra los habitantes inmorales e impíos de esta tierra. Es así. Es el Salvador, parece una paradoja, es el Salvador abriendo los sellos de juicio. Pero ¿no está escrito que todo juicio se le ha dado a Él? ¿Verdad que sí? Entonces te das cuenta que al final hay un tiempo para todo. Pero es que la Biblia dice que hay un tiempo para todo. Y está viendo y acabándose ya el tiempo de la misericordia, de la paciencia de Dios, pero no puede ser hasta el final, porque entonces no habría justicia. Hay que entender una cosa que es muy importante. Lo más importante de todo es la justicia. Porque la justicia en sí misma constituye el equilibrio de todas las cosas. Ahora, si quitamos ese equilibrio por quitar la justicia, ¿qué es lo que tenemos? Caos. Entonces el más fuerte siempre vencerá, pisoteará al más débil. ¿Y es eso amor? ¿No, verdad? Por lo tanto, para que haya amor, tiene que haber equilibrio. Para que haya equilibrio, tiene que haber justicia. Por eso, al final, Dios tiene que intervenir como juez. Así que los buenismos, cuantos menos, mejor. Corderito abre el cuarto sello, el cuarto ser viviente es semejante a un águila volando, dice, y le invita a mirar. Juan lo hace y ve lo que ve, un caballo ceniciento. El cuarto ser viviente es como un águila, que tiene cabeza de águila. Las águilas, ¿qué hacen? Vuelan desde lo alto y lo ven todo desde lo alto, ¿verdad? Lo ven todo en perspectiva, ¿verdad? O sea, lo que está diciendo la palabra es que a Juan se le invita a ver la destrucción que va a haber, lo terrible que va a ser a vista de pájaro, ¿verdad? A vista de pájaro en aquellos tiempos que vienen sobre la tierra. Muerte, hambre, enfermedades, plagas, fieras de la tierra, en fin. Cualquier cosa menos bonito, ¿eh? Bien, ese color amarillo pálido es el color de la muerte. En griego, kloros, donde viene la palabra cloro, nuestra, ¿vale? Kloros, que en realidad significa verde. Aquí significa la lividez verdosa, mezcla de verde oliva, verde ceniza, el color de los cadáveres. Ese jinete, sin duda, un demonio que se llama muerte y trae la muerte de muy diferentes formas a este mundo descreído. Es que, a ver, insisto en esto, es muy importante para que tengamos una perspectiva correcta los cristianos. O sea, Dios está aguantando en su paciencia las cosas, pero llega un momento en que no puede ser más. ¿Bien? Entonces no pensemos que porque las cosas están siendo aguantadas y Dios está teniendo paciencia, todo es normal. No, no es normal. No es normal. Es solamente que Dios es bueno. ¿Bien? Pero no es normal. No es lo que tiene que ser. Si Dios solamente fuera justo y ya está. Si Dios no fuera misericordioso, sino solamente justo, es que esto habría acabado ya hace muchos años. Pero así. Entonces, Dios está en su paciencia y porque tiene un plan. Que Dios es inteligente, ¿eh? Tiene un plan, está aguantando las cosas, pero llega un momento en que esta presunta normalidad tiene que terminar, porque no puede continuar así. ¿Bien? Entonces lo que estamos leyendo aquí lo vemos y decimos, pero muerte, desolación, cadáveres y decimos, Dios mío, no entiendo. Es que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender. Seguramente no estamos entendiendo una cosa que es muy importante, la gravedad del pecado. Es que no entendemos la gravedad del pecado. Y con que no entendemos, y debiéramos, pero si no entendemos, voy a decir a lo mejor así, si no entendemos realmente la gravedad del pecado, entonces necesariamente nos volvemos buenistas. Y vemos estas cosas y nos horrorizan. ¡Ay, no! Decimos. Y parece que nos hacemos mejores que Dios. Y algunos incluso se atreven a juzgar a Dios. Esto es terrible.
Pero es porque no logramos entender la gravedad terrible, absolutamente terrible del pecado, de ir en contra de la voluntad de Dios, de desobedecer a Dios, que es el autor de la vida. Y parece como que nada tiene que pasar y nada tiene que ocurrir, sencillamente podemos hacer lo que nos da la gana, porque sí. No, perdón, no, es porque Dios es paciente y misericordioso, pero esto tiene que terminar para que la gente no siga creyendo la mentira tan absurda de que aquí no pasa nada. Esta normalidad va a llegar un día en que va a tener que terminar necesariamente. Ese jinete, sí, lo hemos leído. El Hades, que es el infierno, Hades es el infierno, le sigue sentado a la grupa del caballo, o sea, adelante va ese jinete amarillento, o ese jinete de muerte, ese demonio, y le sigue el Hades. Significa que a medida que la gente muere por efecto de muerte, que se llama así, directamente va a parar a él, al Hades, y son tantos los que mueren que el Hades casi pierde la capacidad en esos días de absorber tantas almas de muertos. ¿Cuántos son los muertos? Lo dice el versículo, la cuarta parte de la humanidad existente sobre la tierra en esos días. La cuarta parte. Yo me acuerdo de alguien que, voy a decir no puedo decir el nombre, pero no lo voy a decir, que predicó una vez y dijo, no, Dios está permitiendo que nazca tanta gente porque se van a salvar muchísimos, millones. No es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que la cuarta parte. Ahora, ¿cuál es la cuarta parte actual de la población actual? 8.000 millones tiene la población actual, casi llegamos a los 8.000 millones. La cuarta parte son 2.000 millones. A ver, yo no lo digo, lo dice la palabra. A mí no me miréis, no matéis al mensajero. La Biblia dice 2.000, está hablando de ahora mismo serían 2.000 millones de personas que morirán, irán directamente al infierno, que es donde tienen que ir, de todos modos, porque son descreídos. Actualmente es más de la población de China y Estados Unidos juntos. Y por ahí siguen cantando el Imagine de John Lennon, ¿eh? Y el himno a la alegría. ¿Qué alegría? No hay alegría. No hay alegría. Lo único que hay es gozo por parte de los cristianos, porque hemos sido salvados por su gracia, no por ningún mérito nuestro. Y por eso nos gozamos, gracias Señor. No sé por qué me escogiste a mí, de luego no lo entiendo, pero lo hiciste, gracias Señor. Pero el resto de la gente está justamente condenada, como nosotros estaríamos justamente condenados si el Señor no nos hubiera salvado. Eso es. No sé cuántos seremos arrebatados antes y que por tanto seremos restados de esos más de 6.000 millones, o 8.000 en este caso. Esto lo escribí hace tiempo. Aunque no creo que llegue a notarse en este sentido. No obstante, aún y así el número es escalofriante. ¿Cómo mueren? De 4 formas básicamente. Espada, hambre, enfermedades, fieras de la tierra. Rápidamente lo vemos. Espada. Esta es la ronfalla. Ahí la traducción es ronfalla. ¿Qué significa eso? Guerras abiertas. Guerras abiertas, espada larga. Armas bélicas. Sabemos lo que está pasando con Corea del Norte hoy, actualmente, en este día de hoy. Lo que está el Kim, ¿cómo se llama? Ese, Kim Jong. ¿Cómo? Kim Jong-un. Sí, bueno, en fin, he intentado decirlo. Bueno, pues, a lo mejor no sé pronunciarlo bien, pero vemos lo que está pasando, que este hombre pues quiere mantenerse en el poder, quiere que su sistema se mantenga en el poder y le da igual lo que pase, le da igual cualquier otra cuestión, amenazando a Estados Unidos, ¿no? Claro, Estados Unidos no se va a quedar quieto, China está en medio también, Rusia está un poquito más allá y al final Corea del Sur pues las tiene de perder, sí o sí, y Japón pues veremos, ¿sabes? O sea, y eso lo estamos viendo ahora. No sé dentro de unos días lo que va a ocurrir, pero no pinta bien. Pero lo digo eso como un ejemplo de las cosas que en un momento dado se desata todo eso y ahí pues ahí estamos hablando de misiles, estamos hablando de guerra atómica, estamos hablando o posibilidad de guerra atómica, estamos hablando de algo muy desastroso,
Si lo estamos hablando ahora, imagínate en el tiempo de la tribulación cuando nosotros no estemos aquí y no estemos preservando por el Espíritu Santo este mundo. O sea, estas cosas van a ocurrir sí o sí, si casi ocurren ahora. Esto es preámbulo, ¿no? Así que sí va a haber guerra. Una tercera guerra mundial, claro que la va a haber, seguro después de que la iglesia salga. Seguro, la Biblia le llama Armagedón. Luego hambre, si el jinete sobre el caballo negro traía el hambre, ese jinete muerte trae más hambre, por la cual mucha gente de entre la cuarta parte de la tierra morirá. Enfermedades, bueno, ya tenemos ejemplos, ¿no? El SIDA, la malaria, el dengue, el ébola, el Zika, una forma de neumonía llamada asiática, el SARS, causó el pánico en Pekín, China, Taiwán, etcétera, y también Toronto, eso es hace poco de eso, ¿eh? Una variante de la gripe aviar, la gripe porcina, rebautizada como gripe A, está causando temor en el mundo entero. En fin, estos son botones de muestra. Esto es solamente un poquito de lo que está pasando y si te das cuenta, se produce y luego se frena. Se produce y luego es como se va frenando. Hay un momento que no se frena nada más. Claro, es como que Dios está avisando. Dios está avisando, está diciendo, mira, pero claro, si la gente ni siquiera cree en Dios, como ocurre, por ejemplo, en mi país, que no tienen en cuenta para nada a Dios, para nada, generalmente hablando, ¿no? ¿De qué sirve que Dios esté hablando y esté mostrando si ni siquiera creen en Él? Es terrible. La tuberculosis está otra vez poniéndose en marcha, cuando pensaban que se había quedado, habían acabado con ella, etcétera, etcétera. No tengo tiempo. Fieras de la tierra, muy interesante. Claro, tú lo lees y dices, fieras de la tierra, jolín, que vamos a que los leones se van a comer. Bueno, realmente animales salvajes o asalvajados, posiblemente como consecuencia de la devastación de la humanidad al quedar despoblado el campo y ser infestado, pues podía ser. No obstante, la preposición griega en relación a las fieras de la tierra es hupo, que señala la intervención de un agente personal y responsable. O sea, cuando está hablando de fieras de la tierra, está hablando de personas. ¿Y qué nos viene a la cabeza? Terrorismo. Terrorismo. Y sabemos que eso existe, ¿verdad? Y lo quieren erradicar, y hay que hacer todo lo posible para erradicarlo, como no puede ser de otro modo. ¿Lo conseguirán? Pues parece ser que si entendemos por fieras de la tierra el terrorismo, no lo van a lograr. ¿Por qué se produce el terrorismo? O, dicho de otro modo, hay implicación, digamos, interesada en que existan los terroristas. Claro que sí que la hay. Y no solamente por parte de lo que dicen en cuanto a sus religiones y tal, sino hay intereses geoestratégicos muy importantes. No voy a entrar al trapo aquí ahora, pero todo eso está ahí. Y todo el mundo que tenga un poco de inteligencia y esté un poquito pendiente sabe que eso es así. Hay intereses en todo esto. Es una manipulación lo que hay. Pero claro, eso tiene sus consecuencias reales también, Lógico. Y bien, ya vamos acabando. Comentario final. Este apartado es verdad que siempre ha habido muertes por armas, hambrunas, enfermedades, pero aquí la palabra nos está hablando de algo de lo cual la humanidad no tiene precedente. Entendámoslo, solamente el cuarto jinete acabará con la cuarta parte de la humanidad. Pero veremos más adelante en el libro que mucho más está para ser añadido a ello. Habrá más muerte aún, no solamente la cuarta parte, habrá la tercera parte, o sea, de 3 partes una. El jinete sobre el caballo amarillo trae muerte a la tierra. Bien, siento tener que explicar estas cosas y enseñar estas cosas, pero número 1, alguien lo tiene que hacer. Debería haber más de uno que lo hiciera, de todos modos. Y número 2, hay que hacerlo. Porque es palabra de Dios, está escrito. Dios les bendiga.